Hola, bienvenido Jorge a este segundo capítulo de 0 grados de distancia. Estamos con Jorge aquí, actor de Punta Arenas y papá de Borja. Eso. Sí, ¿cómo estamos? Bacán, feliz. Muchas gracias por esta invitación. Como que ya había existido como un contacto entre nosotros vía redes Sí, sociales. Y bacán, me encanta tu proyecto, me encanta lo que haces, me encanta con la honestidad que lo que haces. Y además que creo que es un tema muy importante y contingente, así que feliz de estar aquí, pues. sí, Muchas muchas gracias gracias. por apañar. Bueno, en contexto, Jorge lo invitamos porque quiero que me cuente un poco de su proceso. Hizo un break de dejar de tomar en su momento, entonces también como para hablar de eso. Pero antes de adentrarnos en ese tema, cuéntame, eres de Punta Arenas, ¿cierto? Sí. Excelente. ¿Viviste como toda tu juventud ahí? Toda mi juventud, Hasta los hasta que dejé 18. de ser joven. No, hasta los 18 años me vine a estudiar a Santiago, un poco muy perdido al principio, que no sabía para dónde iban las micros, me perdía en el metro, todo Clásico de ser de región, clásico de ser de afuera. región, ¿no? La cantidad de veces que llegué, que me Sí, pasé, ¿cachai? De Punta Arenas me vine a estudiar y después, bueno, lamentablemente la cultura todavía está muy centralizada en Chile. sí. Todo el campo audiovisual funciona mayoritariamente en Santiago. Entonces me quedé acá y hoy en día ya soy un tipo de ciudad, pero siempre llevo a Punta Arenas y el sur en el corazón. Sí, de todas maneras. Bueno, ya lleváis más tiempo viviendo en Santiago que lo que viviste en Punta Hace Arenas, ¿o no? poquito llevo Pasaste más de la la... mitad de mi vida Sí, en yo Santiago. todavía no. Yo soy de Los ¿Todavía Ángeles, no? también del sur. Y todavía estoy ahí en el límite. ¿Cuánto te queda? Poquito. ¿Un poquito? Sí. Oye, ¿y qué opináis de que mientras más al sur, más se toma? Uf, que es súper verdad. ¿Sí o no? O sea, bueno, y tú sí que estabas ahí al sur, así Sí, que, ¿qué po. puedes decir de eso? Qué pucha que tomaba. ¿Sí? Tú y tu entorno, porque igual allá, no sé, me imagino el frío, pocas cosas que hacer tal vez. Mira, yo encuentro que para tomar siempre hay una excusa Sí, y una de esas excusas muy buenas es el frío. Y en Punta Arenas además se conjugan y en el sur, que generalmente la vida social se hace mucho en casas. sí, Hay bares, hay pubs, hay restaurantes, por supuesto, pero existe algo y que también tiene que ver con eso con este como hogareño de invitarte a tu casa, o sea, invitarte a mi casa y luego yo voy a la tuya. Entonces ahí es como, ocurre de manera natural y es como, sí, quizás se toma más por el frío, pero yo creo que se toma quizás igual en todas partes. puede ser. Yo igual creo que de repente, o quizás en mi experiencia, ¿Eh? había muy pocas cosas para hacer en Los Claro, Ángeles, ¿cachai? claro. Como que, ¿qué vaya a hacer? Juntarte con tus amigos a tomar, porque ¿qué más? Es Sí, sí. como que las opciones acá en Santiago es más, ya puedes ir al teatro, puedes ir a Claro. esto, hay más Sí, es panoramas, verdad, como tienes que razón. al final hay menos cosas para hacer y como que la excusa también es juntarse a tomar de Sí, repente. sí, es cierto. Y es como, es como, digo, te encontrás con alguien en un parque y es como, ya, pero juntémonos. Pero estamos juntos igual ahora. Digo, es como que solo si tomáis Claro, vale, ¿cachai? exacto, sí, es verdad. Oye, y tú cuéntame, ¿a qué edad empezaste a tomar? ¿Cuándo fue la primera vez que te tomaste? La ¿Te acordáis? primera vez que tomé sí fue como a los 15, más o ¿Ya? menos. Y la típica como con amigos, oye, compramos una botella de pisco y te mandas unas piscolas asquerosas, Sí. con un sabor asqueroso, como que pasa un poco lo mismo con el pucho, siento yo. Sí, po. Para mí ese era como, a propósito como de este break que hice con el alcohol un tiempo, para mí sí era algo muy importante porque tú dejar de fumar y que lo logré ya llevo un tiempo. Eh, esa primera piteada del pucho es mala. Sí. Nadie dice, oh, ¿qué es La esto que no lo cagó, había te probado atoráis antes? más encima, lo ¿Cachai? Es pasáis un desastre, pésimo, po. sí. Y pasa un poco lo mismo con el copete también. Sí. Como es muy difícil que el primer sorbo, si tenéis 15 años y estáis acostumbrado a tomar juguito de fruta y Exacto. bebida, No, no, es imposible. Menos no. una piscola, digámoslo. Sí. Menos una piscola al principio, como siempre son malas. Y yo partí tomando, no sé si te acordáis, Ajá. pero ron limón. Oh, malísimo, Oh, malísimo. Como muy de tenéis caña hasta teenager. hoy Sí, día te con esto. juro. Como ese tipo de trago y al final uno, como es brígido lo que se obliga a que te guste. Sí. Empezáis así como a Sí. tomar y a tomar y a tomar hasta que te gusta. Yo creo que tiene mucho que ver como con pertenecer también. Exacto. Y quizás esos jóvenes que proponen tomar
tampoco es porque quieran tomar, sino porque vieron que otros jóvenes para atrás lo hacían y es como ya, probemos. Y también existe algo en la adolescencia que es como que es una exploración constante. Exactamente. Es como, también yo digo, no es que como decirle a alguien no tomes, es como, ya es igual, digo, está muy normalizado, entonces Sí, quizás po. va a pasar por ahí. O sea, el punto es como, creo yo, tener ojo con ese consumo y si se puede evitar, bueno, tanto mejor, Sí. pero no de manera como castigadora. No, Porque totalmente. muchas veces yo siento que ese castigo hace que Es ocurran peor. excesos. ¿Cachai? Como Exacto. tenemos que tomar a escondidas, tenemos que Esa tomarnos esta rebeldía. botella porque no podemos tomarla en ninguna otra parte, ¿cachai? Y ahí Exacto. millones de intoxicaciones, ¿cachai? Comas etílicos que le ocurren a los cabros, ¿cachai? Como que y es raro porque es muy castigador, pero después los cabros van al almuerzo familiar y están todos los viejos Tomando. tomando, ¿cachai? Y Sí. entonces como ya que en un año más puedo tomar y como, Es ¿cachai? claro, es demasiado, bueno, es cultural. Sí, A mí me pasa, bueno, yo hago charlas en colegios, po, y cuando voy a las charlas siempre les digo como, no les vengo a decir acá que no tomen mm, nunca, porque en verdad probablemente lo van a hacer, van a probar, algunos van a decidir, pero decídanlo. A mí me pasaba que nunca fue una sí, decisión, po, es como, soy grande, tomo, porque sí, todos lo hacen, sí. fin. No, no había una decisión de por medio, No, ¿no? estoy completamente de acuerdo. No hay una decisión. Es como un poco, no sé, como en el orden de las relaciones, como sales del colegio, vas a la universidad, te casas, tienes hijos, no sé qué cosa, ¿cachai? Es Claro, como que es un exactamente. poco Eres lo mismo. grande, tomas. Sí. Sí, Es heavy. De hecho, es muy raro cuando alguien lo toma. ¿Y por qué no toma? La exactamente. pregunta siempre va para allá, ¿no? Como siempre esa es como la excepción, donde la gente se detiene muchas veces. Es que el alcohol es la única droga que tenemos que justificarnos por no consumirla. Y eso es Justamente. muy heavy, porque es como antes, o sea, hoy día el cigarro, onda, nadie es como, ya, pero fúmate un cigarro, como Claro. que todos sabemos que hace mal, entonces, ¿cómo Sí, le vaya a estar como insistiendo a alguien? sí, Y sí, el alcohol hay que justificarlo todo el tiempo y eso igual debería cambiar de alguna manera. absolutamente. Oye, ¿y tú crees que hay como una diferencia? Bueno, porque ahora que me ha tocado hacer charlas como diferenciadas a mujeres y Ya, hombres, sí. ¿cómo veis esa diferencia en cuanto a la presión como en grupos de hombres? Ujú. Como en la presión social. Mira, en general yo trato de que mis amistades sean parecidas a lo que soy yo en el sentido de que yo no obligaría a alguien a tomarse un copete. Entonces, Perfecto. dentro de mi círculo como cercano, no es como, oye, ya, vos tomate el copete, no, Ah, no me ya. ocurre. Pero creo que si tú estás trabajas en este tema y lo ves también en jóvenes, sí, evidentemente existe también una diferencia, como que el que toma más es más hombre, o es más choro, no sé qué cosa. Eh, mm, sí creo que hay como... puede ser quizás cuando uno es más chico, Sí, como eso me una parece. obligación. Eso es lo que me pareció un poquito como este tiempo, que en el fondo se empiezan a validar como con el copete, como, Mm, ah, ya, este no toma, no lo vamos a invitar. sí, Un poco más que en las mujeres. A las mujeres las veo un poquito más empoderadas, bueno, en ya, esta experiencia que he tenido últimamente, pero sí. como en decir que quizás no, como, oye, no, en verdad igual lo pasamos bien, pero como que en los hombres existe un poco más de miedo en decir como que no quieren pertenecer a ese grupo Mm, de los que toman, sí. como un poco más de presión, siento yo. Puedo estar equivocada, pero es como lo que he visto un poco más. Sí, sí, sí puede ser. Es que existe como esta como, como tontera colectiva, que es como, ya hay Claro, que sí. hacerlo, y los gritos, este farol no alumbra, no sé qué cosa, que es como, ya, que sí entretenido, si tampoco nos vamos a poner No, como obviamente, yo sí, lo hice, sí, no es que exacto, voy a ser sí. tan cartucho y Barça, pero digo, como hay, yo siento que todo el tiempo es pertenecer, y en el Sí, fondo siento yo que el cambio es más cultural, o sea, porque cuando ya hay una ruedita que están dando, la mayoría de las personas quieren sumarse a esa ruedita que ya están dando. exacto. Entonces creo yo que proyectos como el tuyo está bueno porque hacen que uno se detenga y que no es como ya soy adulto, entonces tomo, entonces, soy adulto, ¿tomo o no tomo? Que es lo que preguntáis tú, ¿tomo la decisión o no Exactamente, tomo la sí, decisión? Yo creo que ese es el punto y esa educación, hablando de las consecuencias que puede tener el alcohol en los cuerpos, en los cerebros de los jóvenes, sobre todo cuando se están formando, un cerebro se termina de formar recién a los 25 años, si no me equivoco, así como sí, po, completamente. Eh, entonces siento que esta conversación que estamos teniendo ahora puede ser muy útil para que alguien se plantee como,
Sí, quizás no tengo que tomar, quizás no tengo tantas ganas de tomar. Exactamente. Quizás no quiero, quizás no me gusta, quizás no me gusta cómo me pongo, o ¿por qué tengo esta personalidad cuando tomo y cuando no tomo no la tengo? ¿Cachai? Exacto, ese es el tema, empezar a cuestionarlo un poquito más, que Sí. no sea como un piloto automático y no solamente en cuanto como a tomar la decisión, o también puede ser en cuanto lo que tomo, como, ¿verdad? Ya me tomé 2 copas de vino, ¿quiero la tercera? Claro. Porque también tenemos ese piloto automático Sí. de decir como ya se me acabó el vaso, viene otro, como que uno no hace el ejercicio o como cuando come ya, oye, en verdad ya estoy lleno, no voy a comer, pero con el trago es como seguir Sí. infinito hasta que estés curado, como que no Sí. hay un fin, eso era lo que a mí me pasaba y es como lo general. Pero es que es una droga, po. Sí, pues eso es. O sea, y el monstruito pide más, po. Exacto. Es como, yo he traté de dejar de fumar varias veces. ¿Ya? Y en una lo hice con este típico libro como es fácil Ah, dejar sí, de sí. fumar si sabes cómo. Que no me ¿No resultó te por lo demás. resultó? No. O Caché sea, que me eres la resultó- primera persona que, o sea, bueno, me han dicho como 3 personas que han dejado de tomar con ese libro, ¿En o sea, de serio? fumar. Bueno, y hay uno de tomar también. Él Ay, también, mira, también tiene uno me de lo voy tomar. a leer. Y bueno, hablaba que como cuando las personas fuman, al estado al que llegan cuando fuman, es el mismo estado que tiene una persona sin fumar. O sea, digo, como solo la droga te genera una dependencia y es un monstruito que va creciendo. Desde que me fumo este pucho, va chiquitito, 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 va creciendo, 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 hasta que me fumo el otro pucho y achico de nuevo este monstruo, ¿cachai? Como este Claro. punto de partida. Y con el copete pasa un poco lo mismo. Sí. Cuando me tomo un copete, lo otro va creciendo, va creciendo, va creciendo. Exacto. La típica, po, una no es ninguna. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Cachai? Es como, claro, y hay gente que dice, tengo que hacer esto mañana, tengo que despertarme temprano, pero igual, puta, es una droga, entonces te lleva de repente como a, ya, bueno, ya, una más. Exacto. Pues es más difícil después como decir que no, como Sí, po. cada vez se va poniendo un poquito más difícil. Oye, ya, y volviendo atrás, entonces tú, la primera vez que tomaste fue como más o menos a los 15, Sí. y ahí, ¿cómo era en tu círculo? Como cuando empezaste a tomar así como más regular, Ujú. a esa edad, ¿cómo fue? No, En el a los colegio. 15 lo probé, yo hacía mucho deporte, yo jugaba tenis, Ya. en algún minuto como que pensé en dedicarme y todo. Ah, qué buena. Jugaba bien, pero me faltaba para estar al nivel así como de los más grosos. Y además era de Punta Arenas, tenía que venirme a Santiago, Claro, igual como era que- como un movimiento. Y me pasó que como que me chateé un poco el deporte, porque me estaba quitando bastante vida social, porque Ya. entrenaba de lunes a sábado 4 horas, entonces como que todo esto vamos a mi casa después del colegio no existía. Ah, claro. Y ahí fue como, ya, entonces hagamos todo lo contrario. ¿Qué es esto? Un pucho, vamos, para adentro. ¿Y qué es Ah, eso? ¿Cachai? ya. Como, Ahí empezó como Sí, tu po. etapa rebelde. Y ahí lo probé y pasó como un año. Yo te diría que como a los 16 ya empecé a tener como un consumo más habitual de Ya. todos los fines de semana o fin de semana por medio. Sí, como a los 16. Y es harto, es mucho. Sí, bueno, yo un poco más chica, pero sí, lo entiendo. Escuchamos, pero no juzgamos. Oye, ¿y tú eres de apagar tele? O sea, como de no No. acordarte. ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca como tuviste algo así como un borrón? No, detalles así como... No, nunca así Ah, como ya, claro, como una grandes noche. episodios como de no me acuerdo qué hice, no. Claro. Ay, qué No, heavy. nunca. Pero es que también yo soy muy obsesivo. Ya. Entonces, ese para mí era un pánico. No acordarme de algo era una angustia gigante, ¿cachai? Sí. Y a veces Él me lo es. pasaba que me acordaba Sí. de todo. Y no querías acordarte. No, pero me pasaba, que cachai la locura, cómo funcionan las cabezas, pero me pasaba y decía, ¿y si hay algo de lo que no me acuerdo? Ah, brígido. Entonces, Sí. para mí, ponte tú, bueno, yo hace bastante tiempo tomo mucho menos de lo que tomaba antes cuando era Claro, como joven, en la época de... porque, bueno, por la paternidad Sí, po. y por estar más despierto y más activo, etcétera, etcétera. Pero en esos periodos me pasaba eso, que era como, chuta, ¿qué pasa si efectivamente hay algo de lo que no me acuerdo? Y eso me torturaba mucho y tenía unas cañas muy angustiosas y deprimentes y ansiosas. No me gustaban para nada, miro para atrás y no... Sí, terrible el tema Sí. de la caña. Sí. Sí, igual encuentro que es cuático, o sea, mucha gente que no tiene como apagones, Ujú. no le cree a la gente como yo, que realmente no se acuerda de nada muchas horas. A mí me pasaba eso y era de verdad terrible. Pero Nada. ni un detalle. Pero ni uno.
Ni uno. O sea, Otra persona toma... otra persona. Ok, así se maneja la mano. Absolutamente, absolutamente. Horas y horas. Onda, noches de 6 horas sin acordarme de nada. No po. te Te lo creo. juro. Y me decían como, oye, tú hiciste tal cosa. Y yo como, no, o sí. Y al final igual tu palabra ya no es válida, Oh, ¿cachai? qué heavy. O tuviste la pelea con no sé quién y no podís como defenderte de ninguna parte porque no te acordáis de nada. Qué heavy. Y sí, eso es muy heavy, pero en el fondo porque yo, por ejemplo, nunca tuve el control de decir, me estoy tomando una piscola, estoy curada, puedo parar. Ya, No existía ese punto en mi cabeza, pero tú tenías ese control. sí. Como tú tenías el control, te sentías curado y decías, ya, voy a parar. Más de viejo. Ya, ok. Claro, porque quizás antes no Sí, te interesaba nomás. Sí. Y además que, claro, sí, bueno, acá puede un poco lo que lo que hablábamos, tomamos al principio, lo que hablábamos al principio, que en regiones o en el sur se toma más. Igual tomaba harto Sí. y podía estar en un cierto nivel donde no apagaba tele, ¿cachai? Entonces, eh, me costaba quedar, o sea, esos apagones me pasaban porque tenía como cierta resistencia al copete. Claro. Eh, pero ya más de viejo, sí, siempre he sido como decir, no, ya no más y no más. Como que para mí tengo buen autocontrol. Buenísimo. Sí, y eso me ha ayudado. Sí, eso es increíble. Oye, y bueno, entonces ahora cuéntame por qué decidiste en algún momento como disminuir tu consumo. O sea, igual dejaste de tomar por un tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo? Que casi 8 meses. N. Sí. ¿Y ahí cómo qué te hizo tomar esa decisión? Como, ¿por Mira, qué lo hiciste? venía... ¿cuándo? Una muy cercana quedó embarazada y descubrí tu Instagram. ¿Ya? ¿Ya? Y yo hace rato como que ya venía siguiendo como algunas personas que estaban hablando del tema del alcohol, de como las repercusiones que podía tener en el cuerpo a la larga, la energía, y me pasó que, bueno, a propósito de la paternidad sí quería tener más energía, entonces Perfecto. tener caña y ser buen papá no era muy compatible, o el tipo de papá que a mí me gusta ser. Eh, y me pasó puntualmente que, de hecho, ni siquiera por caña ni nada, me desperté un lunes a las 5 de la mañana con mucho dolor de cabeza. Me tomé el clásico ibuprofeno con el paracetamol, me desperté después a las 7 para irme al trabajo, me seguía doliendo la cabeza. Llegué al trabajo cada vez más y tomé muchas cosas durante el día, pastillas digo, y todos me decían como, con este sí que se te va a pasar. No se pasó nunca, me empezó a dar fiebre en la noche, terminé en la clínica. Oh, wow. Finalmente asumo que no sé, estrés de la vida adulta, no tenía nada, me hicieron millones de exámenes, no tenía nada, y dije, ya, quiero mantenerme alejado de cualquier cosa que pueda hacer que me duele la cabeza. Ya, como que en verdad fue tanto Sí. que lo pasaste pésimo. Sí. Entonces ya el copete. Dije, ya no, esta semana no voy a tomar. Y de repente esa semana pasaron 2 semanas, salí a comer con un amigo, pidamos una botella de vino, ya, ok. Tomé el vino y dije, no sé, es que parece que no quiero tomar. Me pedí una cerveza sin alcohol. Después pasó un mes, después 2 meses y se empezó a volver entretenido. Como, no, wow. es que no estoy tomando. Y eso derivó en que empecé a dormir mucho mejor, en que empecé a poder despertarme a las 6 a entrenar. Entonces me despertaba a las 6. Mucho más energía, ¿no? Mucho más energía. Es que encuentro ese hype de energía que te da cuando Sí. dejáis de tomar. Sí. Pude incluso, que yo ya lo había perdido, pude volver a dormir siestas. Todo eso como en 3 meses. Ya. Fue muy, muy loco y como que logré resultados. Yo hago harto deporte, como 5 o 6 veces a la semana. Ya. Me gusta mucho hacer deporte. Antes también, y como entrenar. esa siempre ha sido como tu estilo de Antes vida. hacía 3, 4 y me costaba y a veces me pasaba que no veía resultados. O veía resultados, Pero no los que digo, estás buscando. igual estoy entrenando Entreno harto caleta y y no- no veo tantos Sí. resultados. Y me pasó que es como igual, es loco que es como que pasa mucho esto que opinan del cuerpo de las personas Sí. y todo. Y a mí en esos 8 meses la cara se me chupó Sí, heavy. que uno se deshincha heavy. Brigio. Sí. Entonces, la señora que aquí en el metro, oiga, que está flaco por su personaje, no sé qué cosa. No dejé de tomar, le decía yo. Ah, Y después dije, capaz que la gente piensa que está dejando la cagada con el copete y por Claro, eso quiere sí. tomar. Pero, y me pasó eso, y me empecé a sentir bien. También es cierto que mi vida está siendo mucho menos carretera. Claro.
Entonces también puedo o pude lidiar con eso. Y ahora hace un tiempo, ponte tú en el verano, me tomé una copa de vino, pero no he vuelto a tomar como tomaba antes, ponte Claro, tú. O siempre termino tomando algo sin alcohol. Me perfecto. tomo una cerveza, dos sin alcohol. ¿Cachai? Buenísimo. Y me pasó que en esta vuelta empecé a sentir la pesadez de cuando entra el copete. Como algo como difícil de explicarlo, pero es como un estar distinto y más lento y que ya no me agrada Qué tanto. heavy. Y qué heavy como el nivel de conciencia al final que llegas. Como Mm, de darte cuenta, como igual ya, el copete nos adormece, obviamente no, como que normalmente estamos como en un piloto automático, estamos pensando en otras cosas. De repente dejáis de tomar y ahora como te dais cuenta de tus sensaciones en el cuerpo como sí, cuando empezáis a tomar. Lo sí, encuentro cuático. sí, es heavy. Pues te lo sacáis completo y además que, y a propósito cuando me preguntáis desde qué edad empezaste a tomar, me di cuenta que yo no me conocía en la vida social, po. ¿Cómo Heavy era yo eso, sin el sí. bastoncito del copete, po? Sí. Y es como, parece que ya terminó mi cuota, me voy a ir. Claro, Porque quiero a esta persona, lo estoy pasando bien, pero ya es suficiente. parece que hasta aquí es suficiente, Sí, es ¿cachai? cuático eso también, sí. Y ahí yo siento que es como, no todas las personas, pero a veces hay poca aceptación con las decisiones que toman otros. ¿Cachai? Pero no, pero quédate, pero ¿y cómo no vayas a tomar? Pero, ¿cachai? Sí. Eh, Insisto, yo quizás en algún minuto fui esa persona. Yo fui todas. Yo ¿Sí? fui muy funa. Sí, fui muy funa. Menos mal ya lo dejé. Pero Me cayó el escupo en la cara, digamos. claro. Pero es loco eso, pues ¿Cómo no como respetamos que como las si tú no decisiones? vayas a Sí. tomar, yo no lo voy a pasar tan bien porque tú no tomáis. Claro, es ¿Cachai? brígido, pues brígido, o sea, como que, pero al final igual, o sea, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que, bueno, yo sí era esa persona que no confío en la gente que no toma, Mm, si no voy a tomar, ¿para qué? Si para qué invitaron al que no toma, ay, claro, ¿cachai? sí, pues. Como, ¿para qué lo No invitaron? te Que tomes la fome. bebida, pues. Claro, exacto, y ahora yo soy esa persona, pero también hablaba mucho de mis inseguridades, al final. Claro. Como que yo me insegurizaba de que el resto no estuviera tomando y que yo fuera la única cura. Yo voy a ser la única que va a hacer el ridículo acá, voy a ser la única que no sé qué. Entonces también como que eso al final era una inseguridad mía. Claro. Y por eso lo transmitía de una muy mala manera al resto y los presionaba y cómo te va y todo. Sí. Pero es muy bacán como tomar las riendas, siento, como decir, ya, en verdad me quiero ir porque me quiero ir, está todo bien. Sí. Y no te quiero menos porque me voy ahora y está todo bien. Y muchas veces esos que te están diciendo como quédate, ni se acuerdan. ¿A qué hora Claro. te fuiste? Y tú como que te insisten, y tú como, ay, pucha, me fui muy temprano y no sé qué. Y es como, ay, bacán, estuvo filete ayer, nadie se acordó a qué hora te fuiste y Sí. da lo mismo. Sí, es Y uno verdad. descansa. Sí, así podía hacer bomba humo perfectamente en algún minuto y es como Exacto. ya, bueno, no saben si te fuiste a las 2, si te fuiste a las 4. Es como lo Exacto. mismo. Oye, y en tu camino de cuando te empezaste a dejar de tomar, como, ¿fue difícil? ¿O fue muy orgánico? O sea, por lo que me contáis, igual fue orgánico, Sí. pero ¿cómo lo viviste? Fue como, ¿qué puede haber sido lo más difícil de ese proceso? Honestamente, nada. No, a ¿Cuático? ver, sí. O sea, digo, nada con lo que tenía que ver conmigo. Ya. Lo más difícil fue enfrentarse a la vida social y al por qué no tomáis. Mm, Pero si igual iría entretenido cuando tomáis. Igual soy curado chistoso. Y eso es bueno para la talla y es ya. como que me pongo entretenido. Entonces, como que algunas personas de mi círculo también echaban de menos a ese Jorge. Mm, Pero yo les decía, "Puta, me siento tanto mejor ahora que por favor no me pidas que vuelva a ese Jorge, sí. ¿cachai? O voy a tratar de lograr llegar a ese Jorge como De otra manera, de otra como... manera. Eso yo te diría que fue lo más difícil. Pero lo que tuvo que ver con mi camino es que solo veía cosas buenas, ¿cachai? Sí, Y te juro que no descarto de nuevo como un detox completo. sí. Pero al ¿Cachai? final igual hoy día como que, por lo que me cuentas, lo tenía en tus manos absolutamente. Como que Sí. ya... Eso pasa y me gusta mucho decir esto, como no todos tienen que dejar de tomar para siempre, ¿cachai? Como que al final se puede como tener un consumo más consciente y tomar tú la decisión. Sí. Y eso es como que yo creo que es como, era lo que yo quería lograr cuando dejé de tomar, Ujú. pero que al final me fue tan bien con haber dejado que dije, ya me quedo acá, como que en verdad ya estoy. Sí. Pero al final creo que ese es como el goal, como poder decidir, tú tener la decisión. Sí. Y además, ¿qué pasa?
como ahora que he estado como a veces igual tomando un poco, ¿Mm? generalmente cuando me despertaba al día siguiente digo, ¿Para qué? para que Sí. igual podría no haber tomado. Porque igual como uno ya como que está ahí como con cabeza de pollo, igual te duele la cabeza con muy poco el día siguiente, Sí, ¿cachai? eso O es sea, el verdad. otro día ponte tú, me tomé una cerveza chica ¿Mm? y una copa de vino, pero onda así. Y al otro día, pero me quería sacar la cabeza, Ay, sí, eso ¿cachai? es terrible. Sí, eso es terrible. Y después Yo, tomé cerveza sin alcohol, todo lo que quedó de noche, pero aún así, con eso, con con ese ese poco que poco, tomé, que antes habría sido como, no, ayer no tomé, no cuenta, tomé claro, demasiado, ¿cachai? exacto. Y esta sensación de tener como el cerebro como empastado. Caché que a mí me preguntan mucho como, ya, pero ¿por qué no te tomáis algo? Si igual, obvio que tendría el control. Y yo Mm, creo, sinceramente, que si yo hoy día tomara, tendría mucho el control, ya mm, después de mucho tiempo, de sí, mucho trabajo interno también, porque en mi caso, yo igual tenía una adicción, ¿cachai? ya. No era como que tuviera, como que se me iba solo a veces de la mano, no, es Ujú, igual era harto. Entonces tuve que hacer un trabajo, reconocerme, volver a conocerme, bla, bla, bla. Y yo creo que con todo este trabajo, posiblemente hoy día si tomara, podría tener el control. Pero, digo como, literal, para tomarme una copa de vino. claro, Como, ya, en verdad, yo hoy día sí puedo disfrutar como un mocktail o con una cerveza sin alcohol y ya lo estoy claro. pasando como ya, si no es para cuando como que el destape total, ya, Sí. ¿para qué? Y no voy a, obviamente no quiero caer en el destape total de No, volver a ¿para tomar, qué? ¿cachai? Entonces, por eso yo, en el fondo, decido seguir en este lado y también me Mm, muero de miedo. O sea, yo digo, bueno, anda, imagínate, pruebo y después entro de nuevo en esto. No, como sí, ya lo pasé demasiado mal y fue tan difícil que sí. prefiero quedarme en el lado de la sobriedad absoluta, pero por lo mismo igual es importante como que sepan que se puede, ¿cachai? Como que Sí. se puede volver a controlar de alguna manera o que tú tengáis la decisión en este tiempo. Yo siento que es muy importante eso que decís, como del autoconocimiento y como encontrar el por qué uno hace ciertas cosas, ¿cachai? Y también, ponte tú, a mí me pasa con el cigarro, que yo llevo como un año y medio sin fumar, pero yo no lo voy a tentar, ¿cachai? Digo Claro. como si me llega a tocar algún personaje que fuma, daría la pelea, pero absolutamente para sacarle ese detalle que el personaje fuma. Oh, ¿verdad? Pues igual que te puede ¿Cachai? tocar. Porque una vez me pasó, Heavy. una vez Ya. llevaba 4 meses, una de las otras 4 veces anteriores que había dejado de fumar, llevaba 4 meses sin fumar. Y era una teleserie donde fumábamos, pero terminamos con los pulmones quemados, te juro. Ya. Porque además fumábamos en escena y después salía a Ah, y esperar y te fumaba fumabas el otro, cigarro, ¿cachai? claro. Y ahí volví, pues, ¿cachai? Entonces, no, ahora no lo tentaría, no me pegaría ni siquiera una piteada. Que, Es que es muy peludo, ¿no? ¿Te costó? ¿sabéis lo que hice esta vez? ¿Qué? Me quemé los pulmones, pero literal. O Como, sea, yo como imaginándome algo me muy sale. literal, claro. No, era como dije ya, tal día voy a dejar de fumar, que era el Mm, 11 de marzo. ya, Y lo decidí en enero. Y ok. en enero me compré los puchos que yo realmente quería fumarme, que eran los más corrientes de los corrientes, ¿cachai? Y si me dan ganas de fumar a las Ya. 8 de la mañana, fumaba a las 8 de la mañana. Y me pegué un gran carrete, ponte tuvo 2 días antes, y fumé 2 cajetillas completas en ese día y como ¿Cómo te dio el tiempo? 10 tabacos. Es ¿Cómo que te fue un dio el carrete tiempo? como que Como partió el carrete extendidísimo. onda de las 12 del día hasta las 4 de la mañana, Ya, ¿cachai? Y me desperté el otro día, pero tenía como la orquesta sinfónica acá en te el creo. pecho, ¿cachai? Y entonces esa primera semana, que yo creo que es la más difícil, tenía como una caña de pucho. Angustia, así como. Ya, Ugh. terrible. Puedo Y imaginarlo. me expuse, a diferencia de todas las otras veces, justo estrenaba una obra esa semana que venía. Y cuando uno estrena obras, generalmente a mucha gente conocía y salía a tomarte algo y para mí el tomarme algo está relacionado con el Ah, sí, pucho. po. Entonces me enfrenté muy rápido a la vida social. Uf, Todas las otras veces me había alejado un poco de la vida social. porque sabía que eso te iba a Porque llevar a sabía, fumar. justamente. Y ahora enfrenté la vida social de una y ahora no pienso, pero ¿por dónde prenderme un pucho? No, Cuático, no lo haría. heavy. Y cuando olía el olor a cigarro, te trae recuerdos. Me trae recuerdos, pero digo, "Ah, qué bueno que me salí de esto". Eso Heavy. pienso. Qué bacán. Qué bueno que me salí de esto. Sí, es que sabéis que es complicado el tema de las adicciones en general. Sí. Y hoy día, ¿cuál es tu vía de escape? Como que igual uno busca sus vías de escape. En mi caso es el deporte, mucho. Ujú. ¿Cuál es la tuya? El deporte y la lectura. Ah, buena, eres lector. Sí, muy lector y empecé a leer mucho más después de que dejé de fumar. Qué buena. Fue ¿Y tú crees que te como... ocupaba mucho tiempo fumar?
Encuentro que el cigarro es como una medición de tiempo, como me fumo un pucho y hago esto, o fumemos, Ya. ¿cachai? Siempre hay como un algo, o... em, sí, pues uno va pateando cosas por el pucho. Sí, po. Eso me pasaba a mí, que era una excusa como... Y que yo también yo tengo un ritmo, un biorritmo que es mucho más calmado, entonces, Mm, como ya, tranquilo, como hagamos, ¿cachai? Hagamos esto primero, después hacemos lo otro, entonces el pucho era como que me volví más activo, como ya hay que hacer claro. esto, pum, lo hago al tiro, ¿cachai? Ah, acuático. Y me pasaba, y para mí también, y a propósito un poco de lo que hablábamos como la educación, como los adolescentes, me pasó, ponte tú, que yo no fumaba delante de mi hijo. Ya. Entonces, si teníamos un almuerzo familiar, yo lo único que quería era que se durmiera Ay, siesta no, para sí. fumarme un pucho. Y después dije, no, po, esto no está bien, lo que tengo que Sí. hacer es dejar de fumar, ¿cachai? Claro. Igual cuático llegar a ese punto de conciencia, porque normalmente uno no hace ese clic. Claro, Y ahí fue cuando ya dijiste sí, adiós. no, chao. Y ahí se me desenganchó el pucho y después el copete. Ah, Para mí, yo creo que el cigarro era como mi adicción ancla, ya, que derivaba en otras cosas. perfecto. Eso siento, Ya, y ahora con el deporte estáis full. full. Sí, entreno como 5 o 6 veces a la semana, tengo mucho más aire, porque yo hago entrenamiento físico y además juego tenis y juego pádel. Ah, bacán. Y me ha pasado que en esos deportes como de cancha y de correr, tengo mucho más aire. Po. No me canso. O Sí. sea, me canso, sí, por supuesto, pero me recupero mucho más rápido. Físicamente me siento más liviano. Eh, es como que no era la espalda lo que me dolía, eran los pulmones, Ay, qué ¿cachai? heavy, sí, po. Y al final esto igual a uno lo hace mantenerse mucho en ese lado, en tu caso, no sé, po, si, de no fumar Ujú. o de no tomar, como el sentirse tan bien no haciéndolo, como que al final Sí, yo hago esto de estos desafíos de un mes, como un mes sin tomar. Y lo hago porque quiero que la gente viva como sí, que digo, si no lo vives, no lo vas sí, a po, entender. Como te juro justamente. que cuando lo viváis y te sintáis bien, porque en el fondo yo que tuve que dejar de tomar por 3 meses, como me pueden haber dicho 500 veces, como, bueno, te sentís bacán, esto te va a cambiar. Nunca lo habría creído hasta que lo viví, fue como, wow, ¿qué onda esto? Sí, po, es un cambio. Sí, es un cambio difícil, todos los cambios son difíciles, pero que ayudan un montón. Oye, y tú, por ejemplo, bueno, ¿tú crees que la paternidad también te ayudó mucho en estos cambios? ¿Cómo te ve tu hijo? Sí, me ayudó cómo me ve mi hijo, y a mí me pasa que a mí me gusta mucho vivir, lo paso bien viviendo. Mm, Puedo, no sé, me puede pasar algo y dejo de existir mañana, pero como que me empezó a pasar que como que todo lo que pudiera estar en mis manos para poder extender en la vida, claro, por mí y por mi hijo también, como que empecé a tomar cartas en el asunto. Eh, y sí me pasa, y bueno, con el tema del copete me pasa que, por ejemplo, no sé, si salgo y no dejo, por ejemplo, al Borja, mi hijo, en la casa de mi hermana, que ahí podría despertarme más tarde, si es que, sino que alguien lo va a cuidar a mi casa, y salí y no tomé, me despierto a las 7 cuando se despierta él y tengo un poco de sueño y bueno, ya está. Pero claro, ese sueño más caña es, no es fatal. imposible, ¿cachai? Sí, Y me empezó a gustar mucho mi despertar, ¿cachai? Eso es como... despertar literal o despertar espiritual, o ambos. Yo te diría que quizás ambos. Sí, Me refería al literal, pero encuentro bonito que resaltes lo otro. Y por esto que pasa que es como que muy pocas veces uno dice, como más que uno se arrepienta de haber tomado que de no haber de no tomado. haber tomado, exactamente. ¿Cachai? Sí, Y ya pasé fui a un matrimonio, ¿cachai? Y es como, al principio como esto de dar explicaciones, como no, porque claro. ¿Y a cuál veces es era tu más fácil explicación? decir, ¿Cuál era? yo la cuento, a mí, sabes que a mí me gusta conversar, Ah, soy medio ya. latero, me gusta como, entonces Reflexionar, sí, cuento y po. le cuento lo de la jaqueca y de Ah, que, ya, todo el perfecto. proceso. Si ya me preguntaste, Perfecto. bueno, asume, Sí. ¿cachai? Claro, a veces sería más fácil como estoy con antibióticos. No, claro, no, pero está bien. Encuentro ¿por qué hay que normalizarlo al final? ¿Para qué Mm, ponerle como etiquetas? sí, ¿Cachai? Como a mí me dicen como, no, dejé de tomar, rehabilitada, jaja, sí.
¿Rehabilitada? Claro. Sí, me rehabilité. Y yo como, y la gente es como, ya, como que se sienten como, y Sí, es como que al final pongámosle el nombre que tiene al final, ¿cachai? Sí. Como, ¿por qué tenemos que estar todo el rato como, ay, no, sí, es que mira, es que... Yo a los alumnos les digo, yo saco el PowerPoint y le cuento a todo el mundo, es como, les empiezo a contar, no, pero es importante igual, creo, como para normalizarlo y que no tiene nada de malo. Sí, sí, absolutamente. Y es como lo que decías tú antes, no te quiero menos si es que no estoy tomando esta noche contigo o no lo voy a pasar, no lo voy a pasar peor que tú si no tomo. Tú no lo vas a pasar peor si es que yo no tomo. Exacto. Y yo creo que aceptar, aceptar lo diferente nomás. Así es, Aceptar la decisión, respetar. respetar. Eso es como que uno no se está metiendo en el paso de al lado. O sea, no, bueno, en mi caso, como mi entorno toma, mi pareja Ujú. toma, y todo bien, pero tú tampoco me juzgues a mí al Sí, final. Como que eso es como respetar las decisiones del resto como las respetamos en todos los ámbitos de la vida. sí. Y ahí todos podemos vivir en paz. Yo creo que otra cosa que lo hablábamos cuando yo grabé ese piloto contigo, ¿Sí? que tú me ayudaste en mi capítulo 1, que de hecho la semana pasada reactivé de nuevo el Muy proyecto. bien. Lo que hablábamos del podcast de Huberman's Lab, ¿Sí? que ahí él decía algo muy interesante, que el cuerpo no puede procesar el alcohol. Entonces lo transforma, no recuerdo el nombre de la sustancia, pero lo tiene que transformar en otra cosa para poder procesarlo. Y esa transformación es completamente tóxica para el cuerpo. O sea, no hay un nivel seguro de alcohol en el cuerpo. Exacto. O sea, siempre, Siempre es dañino. siempre es dañino. Claro, Exacto. esto como de la copita diaria, que no sé qué cosa, es como no. No es real, No, no es real. aparentemente no es verdad según los últimos Sí, estudios. no es real. Pero bueno, la gente escucha lo que quiere Sí, escuchar. sí, es verdad. Sí, pero bueno, igual, como decíamos antes, no, como que también mi mirada sobre esto no es satanizar en ningún punto el tema del alcohol, sino que Aceptar. Y es lo mismo que hablamos aceptar. para el otro lado, como aceptar para el Exactamente. otro. No es como, oye, ¿por qué estáis tomando si hace mal? No. Sí, exactamente. Y que cada uno sabe al final, pues, como dónde le aprieta el zapato. Como Sí. si es que tenía un problema, igual obviamente hacerte cargo, pero hay mucha gente que no lo tiene y que puede salir y tiene el control y está todo bien con eso también. Como que al Sí. final es el control y como lo vulnerable que podemos llegar a estar cuando no lo tenemos. Sí, sí. Oye, y ya como para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a una persona que está tratando de pasar por este proceso de dejar de una adicción? Porque Ujú. Me parece interesante la del alcohol, porque la del alcohol siento que es la que más se presiona a que la gente vuelva a hacerla. ¿Cachai? sí. Con el pucho difícil es como, ya, pero fúmate un pucho. O quién quizás alguien que vende droga, quizás que quiere que alguien vuelva claro, a consumir. exacto. ¿Cachai? Pero que es un poco ese el ejercicio. Sí, es también, verdad. ¿Cachai? Es verdad. No estoy haciendo un esfuerzo por no tomar. No te metas, no presiones. Entonces mi consejo iría para los dos lados. Iría para quien se enfrenta a alguien que está viviendo ese proceso de no tomar, no te metas. Apoya. Porque no sabes lo que hay detrás de la decisión de esa persona. Así que no jodas. Y a la persona le diría que no se deje influenciar. Que si necesita el lugar, o sea, si necesita el copete para pertenecer a un lugar, quizás ese no es el lugar. Si necesita copete para pasarlo bien con personas, quizás realmente no lo pasa bien con esas personas. Y que se va a sentir bien. O sea, digo que lo pruebe porque a la larga no va a decir como, hoy todo este mes no tomé, Claro, pucha. sí, es verdad. Nadie se arrepiente de No. dejar de tomar por un tiempo, en verdad. No, Sí. entonces que lo pruebe. Eso. Ay, qué bacán. Oye, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, muchas Manu. gracias por este capítulo. Ojalá que los inspire ahí. También quiero agradecer a T-Connection, que estamos aquí tomando un cafecito y cositas ricas. Y a Barra Cero, que siempre está ahí como oficiador de este podcast. Así que muchas gracias, Jorge. Bacán, Manu. Sí, te pasaste Gracias por la por buena invitación. onda. Muchas gracias. Bacán. Feliz de hablar de este tema que me importa muchísimo. Qué bueno, bacán. Sí, igual encuentro que es demasiado importante que lo conversemos y ver otras miradas también, pues como que eso es lo que quiero lograr con este podcast. Bacán. Sí, oye, ¿y tú cuéntame tu podcast? Mi podcast, bueno, Estaba ya full, como. grabé ese piloto contigo po. y nos empezamos a dar muchas vueltas con el Pito, mi amigo que estaba Sí. ahí, que finalmente y ahora es como parte del proyecto, porque ahí me estaba más ayudando, ahora Ya. ya es de frente a parte del proyecto.
y nos empezamos a dar una vuelta gigante como ya, ¿qué pasa si hacemos como un programa que no sea solo un programa de entrevista? Y nos contactamos con una ilustradora y empezamos, Ya, y empezaste a ahora probar. volvimos y como que nos fuimos tan para afuera y yo le dije, ¿sabéis qué? Volvamos, hagamos un programa Ya. que es como ya tener algo. A mí me pasa que es como, a mí me cuesta mucho como cerrar los proyectos que tienen que ver conmigo. Como que yo soy un muy buen trabajador. Si tú me contratas, Ya. te juro que te voy a rendir más de lo que me pediste. Bacán. Pero en mis proyectos me cuesta mucho cerrarlos. Perfecto. Entonces yo necesitaba, por eso para mí fue muy importante grabar ese piloto porque es como ya, bueno, ok, lo tengo. Tengo esto. ¿Cachai? Vamos. Claro. Vamos. Entonces ahora volvimos a aterrizar el proyecto y estamos buscando una locación para grabar. eh, y ha derivado un poco porque en ese minuto tenía que ver solo como con vida saludable. Claro. Y lo que te decía antes, como que a mí me gusta conversar. Pretendo invitar a gente que me parezca interesante. Perfecto. No solo cerrarlo como en Como en el concepto de perfecto. vida saludable, ¿cachai? Increíble. Como eso. Como porque- cosas que sean interesantes de conversar, punto Sí, bacán. sí. Creo que te voy a llamar de nuevo para regrabar cuando tenga la Ya, locación me de parece nuevo. increíble.